todo tuyo. Muy bien, perfecto. Pues buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por asistir a esta ponencia. Espero que os sea de utilidad. Como os he comentado, me podéis interrumpir cuando tengáis alguna duda directamente y la resolvemos sobre la marcha, y así también me da tiempo a mí a descansar la voz, que no sea siempre yo el que hable. La presentación la hemos cambiado, la hemos hecho bastante más dinámica. Vamos a ver, pues yo os diría que 10-15 minutos de un poquito de teoría, que creo que es importante que la conozcáis, pero luego vais a ver sobre todo vídeos de las soluciones técnicas, ¿vale? El que tenga curiosidad por entrar más en la parte teórica, tenemos mucha documentación, tenemos un libro guía de proyecto que explica perfectamente cómo funciona la resina en distintos tipos de terreno, granulares, arcillosos, cohesivos en general, saturados, no saturados, formulación, o sea que bueno, os iré contando a lo largo de la ponencia que detrás hay bastante teoría y hay mucho trabajo, ¿vale? Que no es llegar simplemente y ponernos a inyectar ahí una resina. Entonces, como os digo, el que tenga curiosidad, pues ahora saldrán mis datos para que podáis localizarme. Si no, de todas formas, a través de la página web, pues podéis llamar a la central, tenéis un teléfono gratuito, tenéis un mail de contacto, por allí podéis localizarme. Bueno, como veis aquí, Uretec, somos una empresa que restauramos estructuras con inyecciones de resina, ¿vale? Lo único que hacemos son inyecciones de resina. Mucha gente nos pide soluciones alternativas, pero esto es lo que sabemos hacer y lo que queremos hacer. Aquí tenéis en este círculo la nueva imagen y la nueva filosofía de empresa, ¿vale? Fijaros que aquí en el centro pues tenemos la parte importante, que es que restauramos estructuras con inyecciones de resina. A continuación tenemos todo lo que hacemos, que son las tecnologías que vamos a ir viendo ahora, no me voy a parar para no entreteneros, y todas estas tecnologías son aplicables a todos los sectores que tenéis en la circunferencia más exterior, ¿vale? Lógicamente, a vosotros os interesará más el sector residencial que tenéis aquí arriba, a su derecha el monumental. Si tocáis algo de urbanización, pues igual también el tema de carreteras, pero bueno, que os quedéis también con la copla, como se dice habitualmente, pues que en sector industrial, portuario, infraestructuras públicas, carreteras, para cualquier ese sector, pues adaptamos todas estas tecnologías también. Como veis ahí, mi nombre es Moisés Antonio García Medina, delegado de la zona sur, Andalucía Occidental y Extremadura, ¿vale? También llevo Canarias, aunque esa de momento me supone menos tiempo. Tenéis ahí mi correo electrónico y mi teléfono de contacto. Y bueno, pues si os lo preguntáis, soy técnico, pero no de vuestro gremio, soy ingeniero de caminos. Pero desde que empecé en Dragados hace 20 años, pues me dediqué al mundo de la edificación, con lo cual pues he estado rodeado de vuestro sector y vuestros elementos pues toda mi vida profesional. Bueno, vamos a ver primero un poquito algo de patología, que seguro que ya sabéis. Aquí tenéis fotos bastante llamativas, que seguro que estáis hartos de ver también. Cuando se os forman arcos de descarga, fijaros que en esta primera foto, el arco de descarga os coge dos viviendas, ¿vale? Lógicamente las patologías y los hundimientos del terreno no entienden de juntas de dilatación y de escrituras y te afectan pues a lo que esté encima. Podéis tener asientos diferenciales en viviendas unifamiliares, podéis tener ese mismo asiento en viviendas en altura, podéis tener asiento en monumentos. Fijaros cómo esta fachada que tenéis aquí a la derecha, el asiento provoca un desplome hacia el exterior y fijaros cómo se quiere despegar de las fachadas perpendiculares. Podéis tener problemas más leves porque no afectan a estructura, como puede ser el hundimiento de solera, como tenéis aquí, de 1 centímetro, 2 centímetros, varios centímetros. Hay veces que la solera asienta y se os despega del tabique, y hay veces que el tabique acompaña y os da fisuración en el propio tabique. El asiento de las piscinas, que como veis aquí, pues puede producir la rotura de la misma. Y aquí, bueno, pues hay un error habitual, que es que la gente cuando ve los presupuestos dice, bueno, pues por un poco más hago una piscina nueva dentro. Cuando hacen la piscina nueva dentro, el problema que tienen es que como el terreno es malo, pues aquello asienta con más ganas todavía por el peso que le habéis metido. Tenéis aquí que podemos también detener filtraciones de aguas en estructuras subterráneas habitualmente. Podemos restablecer la unión entre los elementos que conforman un muro. Fijaros que aquí tenéis un muro de piedra en el que el elemento aglomerante, pues que es un mortero, que ha desaparecido. Ahora veréis más adelante cómo. Lo que hacemos son inyecciones de resina que van a rellenar esos huecos que quedan entre las piedras, mampostería, ladrillos, y como veis, pues los va a rellenar de formas que la resina llora y sale hacia el exterior.
Tenemos también un sistema de anclajes, ¿vale? Para cuando tenéis este tipo de muros que están volcando hacia afuera, también podemos anclarlos y sujetarlos. Las causas, como ya sabéis, pues muy variadas. Podemos tener una vivienda que tiene cimentación en varios niveles y, por tanto, apoya en terrenos distintos. Podéis tener filtración de agua, fugas de agua provenientes de tuberías, agua de lluvia, de riego. Podéis tener que esa vivienda, a pesar de tener una cimentación a la misma cota, pues el terreno es el que tiene distintos estratos y apoya en distintos elementos. Y, bueno, siempre que la cimentación apoya en distintos estratos, sabéis que se generan asientos diferenciales. Puede haber excavaciones cercanas, en centros urbanos sobre todo. No es raro que para meter, por ejemplo, líneas de fibra o conducciones de agua, cualquier tipo de conducción en general, que excaven. Y si tenemos la mala suerte de que la excavación se queda abierta 2 o 3 días y se pone a llover, como ha pasado, bueno, no hace mucho aquí en Sevilla, pues toda esa zanja, lógicamente, se descomprime el terreno y provoca asientos en las viviendas. Podéis tener, una vez más, un comportamiento diferencial por los puntos duros, que me va a servir para introduciros un concepto que es distinto en el recalce con resinas a los recalces que se han hecho habitualmente hasta ahora, con micros o con inyecciones de cemento. Sabéis que cuando vosotros hacéis un recalce con un micropilote, con una inyección de cemento, es como si tuvierais esa parte de la cimentación apoyada en roca, en un terreno excesivamente duro, que no tiene nada de movimiento, pero el resto de cimentación está apoyado en un elemento de comportamiento más o menos elástico, que es el terreno. Eso va a provocar o puede provocar asientos diferenciales. La ventaja de la resina es que nosotros vamos a mejorar el terreno inyectando una resina que entra en un porcentaje relativamente pequeño. Vamos a meter un elemento extraño en el terreno, pero que ese elemento extraño tiene un módulo de deformación similar al del terreno. Es decir, que el comportamiento de la resina ante los esfuerzos, cómo se deforma, es muy parecido a cómo lo hace el terreno. De modo que la mezcla resina-terreno pues es un terreno mejorado, pero con comportamiento de terreno. Eso nos va a permitir hacer intervenciones parciales en las estructuras, ¿vale? Sabéis que, por ejemplo, la norma sismo resistente pues te dice que cualquier intervención de recalce que tú hagas pues debe proveer un apoyo homogéneo a la cimentación. Es decir, que podríamos micropilotar una vivienda, de hecho se sigue haciendo, pero lo ideal es micropilotarla entera, ¿vale? Para poder tener ese apoyo homogéneo. Podéis tener también aumento de cargas, ¿vale? Este aumento de cargas puede provocar este asiento de esta cimentación, o podemos tener que vamos a levantar una segunda planta, creo que hay luego algún vídeo, en el que necesitáis o bien aumentar la cimentación para que transmita menos carga ante ese aumento de peso, o bien mejorar el terreno para aumentar la tensión admisible. Nosotros lo que hacemos es aumentar esa tensión admisible del terreno para que podáis levantar esa segunda, tercera, cuarta altura, lo que necesitéis. Lógicamente con un límite, ¿vale? Me han llegado peticiones de aumentar 1 kilo. Un terreno que tiene 1 kilo centímetro cuadrado, pasarlo a 5 kilos centímetro cuadrado. Entonces ahí pasan dos cosas. O hay algún error en el cálculo, porque es muy raro que una estructura te transmita esa tensión, o bien si los cálculos son correctos, nosotros no podemos llegar a esas tensiones. Son tensiones de roca, son muy altas y no se pueden conseguir. Podéis tener también patologías por vibraciones, como veis ahí. Arcillas expansivas, que tenéis también bastantes por vuestra zona, que provocan, primero las lluvias, provocan el hinchamiento del terreno y posteriormente el verano o bien los árboles, pues provocan la desecación. Como sabéis, la arcilla, cuando coge agua, lo que hace es llenar esa serie de poros, se hinchan y cuando llega el verano, el agua se evapora y esos poros llenos de aire sí que se cierran. Eso provoca una retracción del terreno y, por tanto, un asiento de la cimentación, ¿vale? Nosotros podemos tratar también las arcillas, en este caso, mitigando la expansividad de la arcilla. Es decir, que por efecto de la compactación, nosotros vamos a reducir hasta 50 veces la velocidad con la que el agua penetra, la facilidad con la que el agua penetra en la arcilla. De modo que con esa compactación reducimos esa facilidad y evitamos el hinchamiento y desecación. Pero 50 veces no es el 100%, con lo cual pues tenéis que seguir tomando las medidas habituales en arcillas expansivas. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenéis todas las tecnologías. Consolidamos terrenos de cimentación para mejorar la capacidad portante del terreno, evitar los asientos o que podáis incrementar las cargas. Podemos estabilizar muros de contención con esos anclajes, ¿vale? Sobre todo cuando tenéis vuelcos. Podemos estabilizar y levantar pavimentos y soleras, veréis también vídeos bastante llamativos. Relleno de cavidades subterráneas con un elemento ligero, que en general lo que hacemos es, veréis también algún vídeo, sobre todo se está usando para rehabilitar forjados sanitarios que tienen patología,
Las vigas del forjado, pues por oxidación o por cualquier defecto, pues dan un asiento, y lo que hacemos es rellenar ese forjado con esta tecnología para ponerlo en carga sin necesidad de que hagáis un refuerzo pues, con fibra de carbono o con acero, o incluso llegar a la demolición del forjado si está muy mal. Consolidamos muros, como os decía, con la inyección de resina para volver a darles cuerpo y aglutinar todos esos elementos que lo conforman, y detenemos las filtraciones, es decir, podemos impermeabilizar el trasdos de los muros. Bueno, ¿qué hacemos con la consolidación de estructuras y terrenos? Vamos a mejorar las características mecánicas e hidráulicas del terreno, es decir, vamos a aumentar la resistencia de ese terreno, vamos a mejorar el comportamiento mecánico, y por tanto las características hidráulicas, es decir, el agua va a tener más complicado pasar por ese elemento. Podemos eliminar asientos diferenciales, es decir, podemos estabilizar la estructura, o hay estructuras que incluso se pueden levantar, ¿vale? Si la estructura admite la tensión que yo le voy a dar en la inyección punto a punto, yo puedo levantar estructura. Lo hemos hecho con un silo de cal en acerinox. Aprovecho, ahora que digo acerinox, para deciros que la resina, la vida que nos garantiza el fabricante es de al menos 60 años. Es una resina en base poliuretano, célula cerrada, que no le afectan ni siquiera los ácidos. En acerinox, de hecho, pues se hacen intervenciones. El problema es que las fugas de ácido lavan el terreno de apoyo de la cimentación, y podemos garantizar las intervenciones porque, como os digo, la resina no se ve afectada por esos ácidos. Creo que hay solo 2 ácidos, no recuerdo si era el clorhídrico y el sulfúrico, puros, que son los únicos que le afectan. Al momento que están diluidos, pues ya no le afecta. O podemos consolidar la estructura de los muros, como os decía ahí. Bueno, ¿qué profundidad vamos a tratar? ¿Vale? Esto es lo más importante. Tenéis que hacer un poco de abstracción o olvidar el concepto de el rechazo o la capa resistente, ¿vale? Seguimos hablando de que la capa resistente está pues a 8, 9 metros, 10 metros, que el rechazo se produce a esa profundidad, ¿vale? Realmente nosotros no tenemos que bajar tanto. ¿Por qué se habla de ese rechazo, de esa capa de resistente? Bueno, pues se hace porque estamos habituados a hacer el recalce con micros. El micro concentra la carga, por ejemplo, de esta zapata que tenéis aquí. Tú la concentras en 2 o 3 micros y por el micro baja una carga concentrada muy importante. ¿Qué estrato me aguanta esa carga concentrada? Pues lógicamente un estrato muy profundo. Por eso hablamos de la capa de rechazo o de esa capa resistente. Con la resina, fijaros que lo que yo voy a hacer es mejorar habitualmente el bulbo de presiones de Business, que tenéis aquí representado. Es decir, cuando se coloca una estructura en el terreno, la zona, el primer metro habitualmente es el que sufre el mayor incremento de cargas, el segundo metro sufre menos incremento de cargas y el tercero prácticamente no se entera. De hecho, fijaros que aquí esta última capa verde que está abajo, ¿vale? Supongo que veis el ratón también. Esta última capa, si aguanta el peso de las tierras que tiene arriba, que eso lo vemos pues porque aquí no hay blandones ni nada por el estilo, quiere decir que mis problemas se van a concentrar en el bulbo de presiones, que es este de aquí, con lo cual yo voy a inyectar solo el bulbo de presiones, ¿vale? Como os digo habitualmente. Lo ideal es tener ensayos geotécnicos que nos digan cómo está ese terreno, porque a veces hay que bajar de aquí, ¿vale? Hemos hecho intervenciones en Vera, por ejemplo, a 10 metros, en Huelva a 9 metros, en Ucrania hemos inyectado a 30 metros, o sea, que podemos bajar la profundidad que sea necesaria. No tenemos que quedarnos que las resinas son solo para estructuras pequeñas, veréis luego un edificio de 11 plantas que hemos hecho en Lorca, ni para profundidades pequeñas, podemos inyectar más en profundidad. Lo que pasa es que los problemas, como os digo, se resuelven habitualmente tratando, como veis aquí, según el bulbo de presiones de Business, habitualmente 3 metros, entre 2 y 3 metros. Realmente una cimentación de una vivienda de una altura transmite carga en unos 2 metros aproximadamente, y una vivienda ya de 3, 4 alturas transmite carga en 3 metros de profundidad, ¿vale? Eso lo demostró Business con el abaco que tenéis aquí a la derecha. Fijaros que en zapata cuadrada pues llega al 5% de la tensión a 3 veces el ancho de la zapata cuadrada. O bien en zapata corrida, pues a 5 veces y media. Eso, como os digo, vienen a ser entre 2 y 3 metros de profundidad. Voy a aprovechar este gráfico para explicaros el funcionamiento de la resina. La resina son 2 componentes que se mezclan, y esa mezcla lo que provoca es que la resina expanda con mucha presión, pero que endurezca muy rápido, ¿vale? De hecho, la resina más potente que tenemos pues puede expandir de 1 a 30 en volumen en 14-15 segundos. ¿Qué me permite eso? Bueno, pues fijaros, yo voy a hacer una perforación de 26 milímetros a través de la cimentación.
con un taladro normal, luego veréis los equipos en los vídeos, y ahí voy a meter una serie de tubos de inyección, ¿vale? En este caso he metido un tubo que va a inyectar el apoyo de la cimentación, un segundo tubo que va a inyectar a partir de 1 metro desde el apoyo de la cimentación y un tercer tubo que va a inyectar un tercer metro desde el apoyo de la cimentación. Coloco niveles láser y empiezo a inyectar superficialmente el contacto de la zapata. Cuando la resina sale por esta perforación, por este agujero de la vaina, la resina va a rellenar los huecos en esa expansión, pero al alejarse va a endurecer, ¿vale? Eso me permite tener acotada el área de afección de la resina, es decir, yo puedo inyectar en este punto y yo sé que no voy a afectar al vecino y sé también que la resina no se me va a ir por cavidades o por otros elementos a otros sitios. Eso habitualmente me permite acotar el consumo de resina y que vosotros tengáis un precio bastante fiable. Entonces, una vez que la resina ha expandido y ha endurecido, yo me empeño en seguir metiendo resina aquí dentro. Esa resina, la única forma de que expanda es seguir apretando y seguir compactando este terreno. Cuando aquí no cabe más resina físicamente y se nos genera aquí en el borde una reacción que es superior a las cargas, lo que hace la resina es querer levantar la estructura. En el láser nosotros vamos a ver un inicio de levantamiento. El láser está en 0, empieza a 0,0,5, 0,0,5. Vemos un inicio de levantamiento. En ese momento habitualmente paramos. ¿Qué me garantiza el que esto quiera levantar? Primero, que aquí no hay huecos sin necesidad de verlos, ¿vale? En este primer bulbo inyectado. Yo podría ver dónde están los huecos y los puedo rellenar con 1 kilo, con 2, con 10. Va a depender de la carga que yo necesite y del tipo de terreno que tengo. Si está levantando, quiere decir también que aquí he metido la máxima cantidad de resina. Y lo más importante, el inicio del levantamiento, lo que garantiza es que aquí este terreno tiene más resistencia que la carga que le está llegando, porque se genera una reacción en el perímetro que opone más resistencia a la carga de aquí. Es decir, que si yo voy a inicio de levantamiento en todos los puntos, yo ya garantizo que este terreno tiene más resistencia de la que necesito. Cambio la pistola de inyección, empiezo a inyectar en este segundo punto y la resina, como arriba ha endurecido, pues va a seguir inyectando, va a seguir rellenando huecos, compactando, apretando el terreno y volvemos a ver el inicio de levantamiento. La razón de empezar de arriba abajo es que al empezar por arriba y este terreno estar duro, yo sí puedo transmitir ese inicio de levantamiento hacia arriba. Si empezara por abajo, la resina me endurecería en esta zona y no podría ver el inicio de levantamiento. De modo que si puedo seguir, pues hasta abajo todo lo que lo necesite. Fijaros que aquí la resina habitualmente lo que va a hacer es una compactación horizontal, por eso se os forman estas microfisuras verticales que rellenan la propia resina. Y cuando horizontalmente encuentra suficiente resistencia, pues la resina empieza a expandir primero hacia abajo y luego hacia arriba. Se forman esas microfisuras horizontales que también rellena la propia resina. Bueno, todo esto que parece un poco de andar por casa, de que yo llego allí, inyecto resina y solo paro cuando aquello levante, pues tiene una teoría detrás, que es la teoría de Juholsby o teoría de la cavidad esférica, que nos va a servir para modelizar todas esas intervenciones. Es decir, la teoría de la cavidad esférica lo que dice es que cuando tú inyectas una resina en un terreno, se nos van a formar 3 esferas. Una esfera de comportamiento rígido en el punto de inyección, que está formada por resina pura. Una segunda esfera de comportamiento elástico, que es mezcla de resina y de terreno. Y una tercera esfera de comportamiento, esa era plástico, una tercera esfera de comportamiento puramente elástico, que es el terreno exterior que ha sufrido compactación por efecto de esa presión. Esas 3 esferas, con esa teoría de Juholsby que yo os digo, se puede modelizar tanto el radio de las mismas como el consumo de resina y los parámetros iniciales y finales del terreno. Es decir, que yo puedo en este programa plantear una cimentación, digo los parámetros que tiene el terreno, y le digo los que quiero tener. Es decir, yo tengo un terreno que tiene 0,8 kilos centímetro cuadrado, una cimentación que me transmite 1,2 kilos centímetro cuadrado, tengo una patología y el programa me dice qué cantidad de resina tengo que inyectar aquí, con qué puntos y con qué frecuencia, con qué espaciado, para conseguir esas características que yo necesito del terreno. Esto, lógicamente, es un software propio interno, con lo cual cualquier proyecto que tengáis que hacer, pues tenemos que echaros una mano nosotros, haceros el cálculo, explicároslo, porque nosotros no hacemos proyectos, no somos ingeniería, ¿vale? Pues como somos ingenieros prácticamente todo el personal de la empresa, porque es imprescindible para poder dar solución a este tipo de problemas, no somos ingeniería, por tanto no hacemos proyectos, no firmamos proyectos,
Es decir, que vosotros tenéis que seguir estando ahí para poder darle solución al cliente en esa vertiente, ¿vale? Bueno, ¿qué sistemas de control tenemos? Pues como os he dicho, el control por nivel láser es lo más importante. El criterio de eficacia, el saber que esto está correctamente hecho, es el inicio de levantamiento. Por lo tanto, vamos a colocar niveles láser con precisión de medio milímetro que nos van a detectar ese inicio de movimiento. De todas formas, se hacen también ensayos de penetración, que veréis en los vídeos, antes y después, tipo de PM30, que tiene la ventaja de que podemos hacerlos habitualmente dentro de la cimentación. Debería ser lo mismo, pero muchas veces no lo es. Tenemos una obra aquí en Sevilla que estamos estudiando que han hecho unos ensayos a medio metro de la cimentación, ¿vale? En un patio que sufre agua de lluvia y demás, con golpeos de 2, 3, 4, es decir, 0,3, 0,4, 0,5 kilos centímetro cuadrado. En una estructura que tiene 2 siglos y que no tiene patología. Entonces dices, bueno, eso no puede ser. Yo sé que esto transmite 1 kilo. Si tengo 0,5, pues eso tiene que estar en el suelo. Aprovechando que había unos arcos, ¿vale?, entre pilares, pues hicieron un ensayo de penetración dentro de la zapata corrida. La perforaron e hicieron una cimentación dentro de la propia zapata. Y el resultado de los ensayos de penetración pues dio que ese terreno tenía más tensión admisible que la que transmitía la estructura. Por eso no se cae. Entonces es fundamental poder hacer los ensayos de penetración lo más cerca posible o incluso dentro de la propia cimentación. Como os digo, con el aparatito nuestro, que ahora veréis, que además tiene su normativa europea, está homologado y demás, pues vamos a verificar cómo está ese terreno, vamos a ver si la profundidad que hemos planteado inicialmente es suficiente y cuando terminemos la intervención, pues vamos a hacer otro ensayo y vamos a ver efectivamente cómo se ha quedado ese terreno. Tenemos un segundo sistema de control, que es una monitorización con radar en 3 dimensiones, ¿vale? Esto es lo que llamamos Deep Injection Ultra, que es una tecnología en la que con un radar que ponemos en el otro lado de la calle, como veis aquí, vamos a monitorizar 100 puntos de la estructura y vamos a monitorizar su movimiento en 3 dimensiones, ¿vale? De forma que cuando yo tengo estructuras sensibles, estructuras muy antiguas, deterioradas, edificios históricos, bueno, en general cualquier tipo de estructura, pero os va a merecer la pena en esas estructuras. Mientras yo hago las inyecciones de resina, además de mi control por nivel láser, voy a tener este control de la fachada para asegurarme de que no creo daños en ese edificio. Y luego, pues podemos hacer también un seguimiento geoeléctrico, ¿vale? Es decir, nosotros podemos ver a través de impulsos eléctricos velocidad de propagación de las ondas en el terreno. Eso nos puede hacer un mapa del terreno, pero nosotros siempre vamos a necesitar, esto lo hacemos solo a petición del cliente, y nosotros vamos a necesitar ensayos de penetración, algún sondeo para verificar a qué tipo de terreno se corresponden esas velocidades de onda. Bueno, tenéis aquí una variante de esa tecnología de consolidación de terreno, de ese Deep Injection, que llamamos multipoint, y es que en lugar de hacer los 3, 4, 2 puntos de inyección que yo os contaba antes, pues hemos desarrollado una tecnología que metemos una vaina de inyección que tiene muchas perforaciones, de modo que la reinyección de resina es simultánea por toda esa vaina. La resina va rellenando los huecos, va compactando en toda la columna que estamos tratando. Esto es ideal, por ejemplo, en arcillas, que sabéis que son bastante más complicadas de inyectar, son más difíciles. Con esta tecnología pues podemos tratar esas arcillas de modo más homogéneo. Veréis ahora después en un vídeo, más adelante, que las perforaciones están especialmente calibradas para que la resina salga a la misma cantidad por el último agujero, por la última perforación, que llega a la resina con bastante menos presión que por la primera, ¿vale? Aquí veis algún ejemplo de incrementos típicos de resistencia del terreno, de la resistencia penetrométrica por punta de hecho. Terrenos cohesivos, pues fijaros que lo normal es mejorar un 30 o un 40% de esa resistencia. Terreno granular se puede mejorar un 70, 75%. Nosotros hemos hecho obras en las que incluso triplicamos los golpeos. Y en un suelo más heterogéneo, pues tenéis ahí mejoras del 60, 70%. Como os digo, en cualquier caso, podéis plantearnos qué mejora necesitáis y nosotros valorar si podemos resolverla, ¿vale? Bueno, con toda esta tecnología, pues damos una seguridad a esas estructuras. Podemos subir ligeramente si hace falta y restablecer la distribución de cargas correcta. Podemos tratar terrenos para reducir el riesgo de putrefacción y podemos tratar terrenos para hacer una mejora sísmica, ¿vale? de ese terreno. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poco
cómo es la tecnología, que toda esta teoría que yo os he ido contando, pues que veáis la aplicación, ¿vale? Ya realmente os voy a dar un poco la lata con el tema de... Estamos en la Cartuja de Escaladei, en la provincia de Tarragona. Es un conjunto monumental que data del siglo XII, es por tanto de la cartuja más antigua de España. Los trabajos que concretamente está realizando Uretec es en la zona de la iglesia. En los últimos años ha sufrido unos asientos diferenciales debido a un estado del terreno no lo suficientemente compacto y por lo tanto realizamos unas inyecciones de resina expansiva con alta presión de expansión con la finalidad de mejorar este terreno y restablecer el equilibrio de la estructura. En un principio realizamos unos ensayos penetrométricos para comprobar en qué estado se encuentra el terreno previo a nuestra inyección, además de todos los estudios geotécnicos que tenemos y que nos han entregado, y a partir de ahí pues realizamos unas perforaciones con un taladro de pequeño diámetro y posteriormente realizamos las inyecciones. Estas inyecciones se monitorizan con un nivel láser de alta precisión para controlar posibles movimientos en la estructura y para controlar también la expansión de la resina. Este sistema se caracteriza por su baja invasividad, por unas herramientas de trabajo de tamaño reducido, por lo tanto pues tiene un respeto total por el edificio catalogado o protegido y por el patrimonio. Vale. Bueno, no sé si os ha quedado alguna duda de la parte teórica que he contado. No sé si he ido muy rápido. Eso es, como digo yo siempre, o que lo habéis entendido todos o que no habéis entendido nada y os da vergüenza. Pero bueno, no, seguro que sí. Leo por aquí que de momento va bien. Bueno, pues os voy a poner otra obra. Como os digo, esta segunda es en Lorca, un edificio de 11 alturas, para que veáis que también no importa el tamaño del edificio. Todos sabéis que cuando se diseña una cimentación, lo diseñas para el terreno. Un terreno aguanta 1,5 kilos, 2 kilos, 2,5 kilos. Es raro diseñar cimentaciones para más de 3 kilos, con lo cual tú puedes hacer un edificio de 11 plantas o de 20 y tú vas a diseñar la cimentación para transmitir esa carga. Es decir, que yo aquí, aunque tenga 11 plantas, lo que pasa es que tengo zapatas de 3,5 metros por 3,5 metros y la tensión que transmiten pues son esos 2 kilos. Creo que debo recordar que era este edificio lo que transmitía. La resina, como os decía al principio, tiene capacidad suficiente de ver el inicio del levantamiento y de vencer esos 2 kilos centímetro cuadrado. De hecho, según las condiciones de contorno, puede expandir hasta con 100 kilos centímetro cuadrado. O sea que siempre vamos a poder ver ese inicio de levantamiento y, como os digo, no influye en la altura. El edificio sufre una serie de daños que tienen que ver con la configuración estructural y la geometría singular del mismo y se llevan a cabo un año después una serie de actuaciones de emergencia para el refuerzo estructural y la recuperación de la estabilidad del mismo. Una vez garantizada la estabilidad, lo que intentamos ahora es llevar a cabo una serie de actuaciones destinadas a la consolidación del suelo a través de implementación de tecnologías pioneras como las que provee Uretec. Uretec, líder en inyecciones de resina expansiva, tras estudiar este caso, plantea una solución a través de su método Deep Injection para consolidar el terreno y, como segundo efecto positivo, amortiguar las vibraciones, las ondas superficiales que generan los sismos y con ello evitar posibles daños, posibles patologías causadas por futuros movimientos en la cimentación. En cuanto a ejecución, se lleva a cabo solo con la presencia de una empresa, Uretec, solo con 2 trabajadores, por lo tanto no hay interferencias de empresa ni de trabajadores con posibles riesgos. Se desarrolla con herramienta manual, es muy limpio porque las extracciones son mínimas. Para este trabajo el camión taller se ha implantado en un solar exterior al edificio
muy cercano y a través de una manguera que tiene hasta 80 metros de longitud podemos llegar a cualquier punto para hacer las inyecciones. Para ello se ha hecho un plan de intervención para los 11 días de ejecución de la obra, en el cual pues, se han sectorizado 4 zonas en las que, en función de donde estemos trabajando, pues habrá vehículos aparcados o habrá vehículos en la calle. Lo primero que hacemos una vez llegados a la obra es identificar la zona de intervención e identificar también todas las instalaciones que podamos tener enterradas. Una vez determinada la profundidad de apoyo de cimentación, hacemos los ensayos de penetración dinámica para ver qué compacidad tiene el terreno debajo de cada una de las zapatas. Con esos ensayos determinamos las profundidades a las que debemos inyectar. Posteriormente pasamos a ejecutar las perforaciones en cada una de las zapatas, a través de las cuales insertamos las vainas de inyección que dejamos a distintas profundidades. Se inyecta una resina que tiene una gran presión de expansión, hasta 10 megapascales. La resina va tratando el terreno, rellenando los huecos y compactándolo. Una vez ejecutadas todas las inyecciones, pues se cortan las vainas y se dejan tapadas las perforaciones. Tenemos 3 cosas fundamentalmente por las cuales nos decidimos por esta técnica, y es primero, porque es menos agresiva, es menos invasiva que otras técnicas que se ofrecían. Segundo, fundamentalmente porque mientras que se está realizando la intervención se puede utilizar, aunque sea de manera parcial, el parking. Y la otra razón fundamental es por el precio. Económicamente, en relación calidad-precio, merece la pena realizarlo antes que otras técnicas que nos ofrecían a este respecto. El edificio sufre. Bueno, antes de responder a la pregunta que me hacía Clara, dos puntualizaciones que me vienen a la cabeza con el vídeo, ¿vale? Son muchas cosas, quiero concentrarlo todo en el tiempo que tenemos, no saturaros de información, pero estas dos sí son importantes, o bueno, 3. Una es, nosotros garantizamos todas las intervenciones durante 10 años, como empresa, pero incluso con una póliza de seguro, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues eso le da tranquilidad sobre todo al cliente particular. A vosotros os contamos la tecnología, la técnica y pues podéis confiar en la tecnología y sabéis que funciona. Al particular, al final, pues lo que le suele valer es tener ahí esa garantía. Segundo punto, el tema de la manguera de inyección. Fijaros que el camión tenemos que poder aparcarlo a unos 80 metros como máximo del punto más alejado de inyección. Esto es especialmente importante en centros históricos. El viernes voy a ver una iglesia en Alhama de Granada que a través de Google no vemos cómo meter el camión. Es decir, tiene que entrar un camión tamaño hormigonera y tiene que maniobrar en calles del centro histórico. Tiene 3,5 metros de alto. Hay que tener en cuenta los cables que suele haber en muchos pueblos. Entonces, el camión, poder aparcarlo a menos de 80 metros. Y el tercero, el tema de identificación de instalaciones. Estamos hablando que vamos a perforar, vamos a inyectar resina en un subsuelo y en una zona en la que no tenemos controlado lo que hay. Entonces, yo lo aviso siempre en las inspecciones, se le recuerda al cliente, necesitamos que el cliente nos marque dónde hay instalaciones y que estén en correcto estado. Es decir, que si el cliente me dice que por aquí viene una tubería de saneamiento o una línea eléctrica, yo me voy a separar, voy a perforar fuera. Y si perforo fuera y rompo algo que no estaba señalizado, pues lógicamente no podemos responsabilizarnos de eso. Y luego hay un segundo problema muy habitual y es que los saneamientos se rompen, no nos damos cuenta porque al no ser agua a presión no generan humedades hacia arriba y muchas veces esa rotura de saneamiento es lo que está afectando al terreno. Si yo inyecto cerca de un saneamiento roto, la resina se va a meter en el saneamiento, lo va a atascar, lo va a cegar. Y por otro lado, si no lo ciega y va a seguir habiendo un aporte de agua, pues ese agua puede seguir afectando al terreno. Y eso me da pie a contestar la pregunta de cómo afecta a terrenos con nivel freático, ¿vale? La resina lo que hace es compactar el terreno, lo compacta mucho, lo máximo que puede, y reduce la facilidad con la que pasa el agua hasta 50 veces. Es decir, que si nosotros tenemos un freático que sube y baja en la zona que hemos inyectado, ese freático puede acabar afectando al terreno y lavando ligeramente el terreno. A la resina no le afecta, pero al terreno sí. Entonces, lo ideal es que el nivel de agua sea estable. Entonces, si tenemos un nivel freático que tiene mucha variación en zonas de playa, pues hay que intentar hacer algún sistema de drenajes para evitar esa oscilación. Si simplemente lo que tenemos es el freático estable, por ejemplo, a 2 metros de la vivienda y resulta que nosotros con la inyección hemos tratado 2 metros que no tienen freático y 1 metro que tiene freático, ahí no hay problema. Nosotros vamos a inyectar, eso se queda ahí y como os digo, el problema es la variación, la oscilación de la entrada y subida de agua.
No sé si queda con eso respondida la pregunta. Bueno, vamos a pasar a otras tecnologías. Perfecto, veo que sí. Veis aquí que tenemos, bueno, pues hay una segunda tecnología que es relleno de cavidades subterráneas, materiales artificiales, que, como os decía, pues vamos a hacer sobre todo en tema de forjados sanitarios. Y hay un problema muy habitual de soleras, de restablecimiento del contacto entre los pavimentos y el terreno. Lógicamente, una solera no transmite carga prácticamente. En una edificación, pues el peso de la tabiquería nada más. Es habitual, una vez más, que ese terreno sea lavado por roturas, fugas de agua, de instalaciones, un terreno de relleno mal compactado. Entonces, esta solera pues, va a asentar. Normalmente, cuando el relleno por sí mismo ya se ha consolidado, por ejemplo, es habitual cuando excaváis un sótano en trinchera, ahí se echa un terreno de relleno, que es muy difícil de compactar porque no podéis meter rodillos de peso, que sería lo ideal. Ese terreno, si no es arcilloso, en 2 o 3 años consolida solo. Los finos de arriba se van al fondo, el fondo se consolida y suele ser suficiente con hacer una inyección superficial que vuelva a poner en contacto la solera con el terreno. Esta solera, además, aprovechando esa inyección, pues podemos levantarla y poder restituir esa nivelación, ¿vale? Aquí tenéis un vídeo de ejemplo. El porche de este chalet, construido en una zona montañosa en el municipio de San Pellegrino Terme, presentaba un cuadro fisurativo que indicaba claramente la existencia de un asentamiento diferencial. La inestabilidad se hacía evidente en los desniveles del pavimento y en el descenso de los pilares del porche. Nuestro técnico asignado a la zona, tras una inspección gratuita y exhaustiva, elaboró un plan de intervención. Para evitar la demolición y reconstrucción de la estructura, resolvimos el problema con una serie de inyecciones de resina expansiva Uretec Geoplus, aplicada directamente en el suelo de cimentación. Gracias a más de 30 años de experiencia, hemos realizado más de 55.000 intervenciones. Intervenimos sin interferir en la actividad normal de las personas, gracias a operadores de obra altamente cualificados y a camiones taller totalmente independientes. No se requiere ninguna excavación, por lo que la obra es rápida y no invasiva. Para esta intervención se propusieron 2 soluciones Uretec: la consolidación del terreno de apoyo de cimentación y la estabilización y levantamiento de los pavimentos. Nuestro equipo de obra, para estabilizar y elevar el pavimento, utilizó la tecnología exclusiva Uretec Floor Lift, realizando unas perforaciones de 12 milímetros de diámetro a través del pavimento e instalando cánulas para inyectar la resina expansiva en el subsuelo. Rellenamos los huecos y compactamos el subsuelo del pavimento hasta una profundidad de 3 metros. El levantamiento posterior, monitorizado con instrumentación láser, restableció la planeidad original. Elegimos la solución Uretec para la consolidación del terreno bajo los cimientos de los pilares. Gracias a la utilización de la tecnología Uretec Deep Injections, se pudo intervenir hasta 4 metros de profundidad. Después de haber realizado unas perforaciones de 26 milímetros de diámetro a través de los cimientos, insertamos los tubos perforados Multipoint e inyectamos la resina expansiva Uretec Geoplus en el volumen de terreno establecido en el proyecto. El sistema de inyección patentado Uretec Multipoint permite la difusión profunda de la resina y garantiza una consolidación homogénea y localizada en el terreno de cimentación. Las pruebas realizadas con ensayos penetrométricos antes y después de la intervención confirmaron el aumento de la capacidad de carga y la mejora de las características mecánicas del terreno tratado. Gracias a sus más de 30 años de experiencia, el método Uretec es apreciado por los profesionales del sector. Rápido, económico y poco invasivo, y ha permitido estabilizar 20.000 estructuras en todo el territorio italiano y más de 1.500 en España. Por ahí en el vídeo habéis visto la expansión de la resina. No es una imagen acelerada, ¿vale? La expansión de la resina es esa, tal cual. Lógicamente en el terreno pues no va a expandir, no va a coger tanto volumen, sino que va a rellenar los huecos, va a compactar el terreno y se va a quedar un poquito más densa. Y ya hacia el final del vídeo pues habéis visto el ensayo de penetración,
que es el tipo de PM30, que es una masa de 30 kilos, y que es manual y portátil. Realmente hacemos una perforación de 5 centímetros para la puntaza y con eso es suficiente. Y se puede hacer dentro de la propia cimentación. Bueno, aquí tenéis las dos últimas tecnologías. Estabilizar muros con anclajes. Al final, el tema de anclajes es igual que el cemento en teoría. Hacer una perforación, meter la vaina de inyección, inyectar la resina. Pero como la resina endurece tan rápido, eso nos permite darle tensión a ese cable al final del día. Es decir, podemos inyectar por la mañana y poder estar tensando por la tarde. Es mucho más rápido. Y ahora veréis también cómo se resuelven las filtraciones. Aquí tenéis un tema de anclajes y luego el de filtraciones. El muro de contención del canal Veraro d'Istra, en la provincia de Venecia, mostraba un deterioro generalizado de morteros con pérdida de cohesión de los elementos. Dada la potencial inestabilidad de la parte superior, con visibles grietas en el pavimento y la parte superior del muro, se decidió demolerlo y reconstruirlo manteniendo la parte inferior del muro, ampliada y en buen estado. Debido al estrecho espacio de trabajo, se optó por la utilización de la tecnología Microanchors de Uretec, para contrarrestar las presiones horizontales que actúan en el exterior del muro de contención, creando una línea de anclajes formada por cables de anclaje de acero inyectados con resina expansiva Uretec. Entrando a través de las perforaciones pretaladradas, atravesando el muro de hormigón armado, se taladró el terreno a una profundidad de unos 5 metros, con una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal. Los microanclajes se colocaron en las perforaciones con una distancia intereje de 50 centímetros, en la longitud del proyecto. En la siguiente fase, se utilizó una resina expansiva especial que, saliendo por el extremo del tubo de inyección, se solidificó junto con el anclaje al suelo. Finalmente se fijaron los microanclajes encajando en cabeza la placa de distribución sobre la superficie del muro de contención. La tensión de carga de cada microanclaje fue controlada mediante una célula de carga. Posteriormente se reconstruyó la parte superior del muro con fábrica de ladrillos Caravista. Bueno, este es el sistema de anclajes. Vais a ver el sistema para detener las filtraciones. Realmente en el de las filtraciones lo que hacemos es inyectar resina en el tras 2, que es lo ideal. Siempre hemos pensado que cuando tenemos un sótano, lo ideal sería poder quitar toda la tierra de ahí detrás e impermeabilizarlo correctamente por la cara exterior, ¿vale? Esto es algo parecido, pero lógicamente actuando desde dentro del sótano. Este edificio presenta filtraciones de agua por toda la pared, que está en contacto con la tierra desde la rampa de entrada hasta el garaje. La tecnología patentada Uretec Water Barrier ha sido diseñada expresamente para eliminar las filtraciones de agua en estructuras enterradas. Water Barrier utiliza dos componentes: una resina especial expansiva que tiene un alto poder de penetración en el terreno gracias a su capacidad para aumentar rápidamente su volumen hasta 30 veces respecto al inicial, y un gel saturante que es muy fluido y estable en el tiempo y que solidifica en aproximadamente 1 minuto. La preparación del equipo requiere muy poco tiempo. La intervención empieza con unos agujeros de 12 milímetros de diámetro, siguiendo una cuadrícula regular. En los agujeros se introducen unos inyectores especiales para introducir la resina y el gel en el terreno detrás de la pared. En primer lugar, con unas bombas especialmente diseñadas por Uretec, se inyecta la resina expansiva. Después, se inyecta el gel saturante hasta que sobresale de la estructura.
lo que significa que se han rellenado por completo todos los microhuecos del terreno que está detrás de la pared. Water Barrier es una tecnología exclusiva que utiliza resina expansiva para rellenar los huecos macroscópicos y crear zonas de confinamiento en el terreno. Con la inyección del gel, se saturan por completo los huecos que hayan podido quedar en el área confinada por la resina, que es por donde se infiltraría el agua. En construcciones ya existentes, la tecnología Uretec Water Barrier es una solución no invasiva, limpia, rápida, eficaz y práctica en comparación con las tecnologías convencionales. Bueno, ahí puntualizaros que no es necesario siempre tratar todo el muro. Es decir, hay muchas veces que el tratamiento lo hacemos exclusivamente en la unión muro-solera, que es un punto bastante habitual de entrada de agua. Podemos tener juntas verticales, podemos tener alguna fisura, como habéis visto ahí. O sea, que realmente, bueno, pues hay que definir bien cuál es el problema y dónde está localizado para poder darle esa solución. Bueno, ventajas en general de todos los sistemas, como veis ahí, pues es una intervención muy delimitada, sin necesidad de suspender las actividades. Es decir, con todo el equipamiento que habéis visto ahí, taladros manuales, ensayo de penetración manual, la manguera con la pistola de inyección, el nivel láser que tenéis por aquí, la gente sigue haciendo vida en las viviendas, sigue cocinando, sigue durmiendo en su casa, no hay que desalojar los edificios, hay que bloquear esa zona, habéis visto en la zona del parking, pues que lógicamente durante el día, pues si se puede sectorizar, no pueden entrar coches a esa zona, pero el resto sí puede estar en uso. Y fábricas, hace poco hemos hecho aquí una zona de almacenamiento de una gran industria a nivel nacional en Sevilla, en la que el problema que tenían es que las estanterías se estaban asentando y estaban hundiendo. Nosotros hemos trabajado en 2 calles para mejorar ese terreno y evitar el hundimiento de las estanterías mientras la fábrica seguía su proceso. ¿Vale? Entonces, es un punto fundamental para evitaros el coste o bien de desalojo de las personas o bien de parar la actividad económica. Es un proceso rápido porque todas las resinas, como habéis oído ahí, yo creo que la más lenta probablemente es el gel saturante, que es 1 minuto, el resto de resinas se endurecen en 10, 15, 20 segundos, con lo cual, según vamos terminando, la estructura se vuelve a poner en uso. Y cualquier prueba que queráis hacer, aparte del inicio del levantamiento, que el cliente requiera, pues lógicamente se puede verificar al instante. Es decir, que antes de salir de la obra, nosotros verificamos que todo está correcto. De hecho, el ensayo de penetración final nos sirve para ver si hay algún defecto o algún problema y antes de irnos, pues si hay que corregirlo, se corrige. ¿Vale? Como veis aquí, pues bueno, el grupo al que pertenece España, la matriz es italiana, pertenecemos a ese grupo que lleva Francia, España, Portugal, Italia, Austria, Suiza, Eslovenia, bueno, hay por ahí bastantes países pequeñitos. Y fijaros que tenemos 50 equipos y hemos ejecutado más de 55.000 intervenciones. Esos 50 equipos son los que están por todos estos países, como yo os digo, pues haciendo las obras. Nosotros en España, de hecho, tenemos 5 equipos y por suerte estamos a tope de trabajo. En el momento que la gente y los técnicos veis esto, pues es una solución bastante definitiva. Vamos, totalmente definitiva. Como os decía aquí, garantía de 10 años por parte de Uretec, garantía de QBE, que garantiza todas las intervenciones que nosotros hacemos. Como veis, pues somos socios de todas estas entidades para poder introducir las tecnologías y ayudar al desarrollo de la tecnología y de los mercados. Y luego a nivel de documentación técnica, que por eso está esta transparencia aquí, tenemos bastante documentación. Por ejemplo, el TUV italiano pues, ha hecho un procedimiento de cómo se ejecuta la tecnología y cómo se verifica para que en obra nueva, por ejemplo, que necesitáis una UCT y un seguro decenal, el seguro decenal lo primero que hace es considerar este sistema no tradicional. Pero con la ayuda del DIT, del equivalente al DIT, ¿vale? Que, por ejemplo, el CSTB nos ha dado el Avis Technique, que es el equivalente al DIT en Francia.
El DIT, junto con la certificación o la normativa que ha desarrollado el TÜV italiano, pues permite que la OCT controle el procedimiento, lo verifique y poder dar ese seguro. Como tal, como inyección que es, pues está controlada por esta normativa UNE, por la N12715. Y bueno, pues Socotec también ha certificado cómo es el sistema. Hay documentación con el Politécnico de Turín, con la Universidad de Padua, con el Instituto Austriaco, con la Politécnica de Madrid. Es decir, que hay infinidad de documentación. El que tengáis curiosidad, como yo os decía al principio, de la parte teórica, me la pedís sin problema y lo vemos. Respecto al medio ambiente, que es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, pues como os decía, la resina. El fabricante nos la garantiza al menos 60 años. Es decir, que sabemos que durante esos 60 años la resina es totalmente inalterable y que no va a aportar ningún elemento químico al terreno, ni al subsuelo, ni al agua, ni nada por el estilo. De hecho, en Francia tenemos este certificado, este sello, el Excel Plus, que es el certificado top, por decirlo de alguna forma, a nivel medioambiental y certifica pues, que es no dañino, que no afectamos al terreno ni a nada por el estilo. Yo, por mi parte,